Buenos días para todos los que nos ven aquí en el Reino Unido y también buenas tardes para aquellos que nos están viendo de otras partes del mundo. Dios les bendiga, son bienvenidos una vez más a nuestro servicio del día domingo. Desde aquí de Londres les mandamos un abrazo cariñoso a todas las familias que nos están escuchando y viendo a través de los medios de comunicación. Bienvenidos a la palabra del Señor, a conocer más de nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. ¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor otra vez en Apocalipsis, en el capítulo número 2, en el versículo 12 en adelante, por favor? Entonces, puestos en pie allí donde están, tome su Biblia, se pone en pie como una manera de reverenciar el nombre del Señor y para que leamos la palabra de Dios. Bien, puestos en pie entonces, con su Biblia en mano, vamos a leer. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Inclinemos nuestros rostros y hagamos una oración. Dios soberano, guíanos, Padre, en tu palabra en este día. Es tu palabra fiel y verdadera, Señor Jesucristo, que es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Dios mío, que tu palabra entre en nosotros, punzante como espada, Señor, y divida todo lo que es tuyo de lo que es nuestro, todo lo que es tuyo de lo que es nuestras emociones y sentimientos. Padre mío, separa todo ello, Padre mío, y deja en nosotros lo que debe estar, lo que debe permanecer, Dios mío. El amor a tu palabra, Señor, la fidelidad a tu palabra, a tu verdad. Glorifícate, Señor, a través de este texto bíblico, que caigan, Señor, todas las cosas que han cerrado el entendimiento, que caigan las escamas de los ojos, los velos, que tu luz, Señor, alumbre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Hoy vamos a mirar la visión que tuvo el apóstol Juan desde la isla de Patmos, donde estaba prisionero, acerca de Pérgamo. Vamos a hablar de volver a la verdad, de volver a la palabra del Señor. Pérgamo significa matrimonio mixto, y eso significa que el Estado se unió con la iglesia. Y eso es como raro, porque el Estado es una cosa y la iglesia es otra cosa, pero aquí se unió, y eso era lo que se promovía ahí en Pérgamo, la unidad de la iglesia con el Estado. Entonces, por eso se habla de un matrimonio mixto, como yugos desiguales, ¿no? Pérgamo se caracterizó porque allí nació
la industria del pergamino, por eso viene su nombre, Pérgamo, la industria del pergamino. Fue famoso Pérgamo, la ciudad esta, porque fue la capital en un tiempo del Asia Menor. Entonces era una ciudad grande y conocida por ser la capital del Asia Menor. Tenía en ello una biblioteca gigante de como 200.000 ejemplares de pergaminos. Esa era la biblioteca más grande de todos los tiempos. Y además se caracterizaba porque aquí en Pérgamo había una cantidad de templos, pero a todos los dioses habidos y por haber. A Zeus, Júpiter, a Esculapio, que es el dios de la farmacia, y hasta los días de hoy se representa y el emblema es una serpiente. Usted ve la farmacia, una serpiente, ese es el mismo emblema que tenía desde aquellos tiempos y con los que se veneraba a este dios de la salud, Esculapio. También se levantó por primera vez un templo a César, a Augusto César, que eran como los reyes de ese tiempo, que se les llamaba César, y entonces se levantó un templo para adorarle. ¡Qué espanto! Y también se adoraba a Roma, se hizo templos figurando Roma, a Venus, etcétera, etcétera. Por eso se le llama el trono de Satanás, porque es que ahí había mucha basura, realmente, mucha basura junta. Dios halaga a la iglesia de Pérgamo por dos cosas específicas: por su fidelidad y por su valentía. Fidelidad al nombre de Cristo, fidelidad a la palabra de Dios y a la fe cristiana, valientes para conservar su fe aún en las circunstancias que había allí, porque los paganos gritaban César es Señor, pero los cristianos gritaban Jesucristo es Rey. Entonces había una diversidad de opiniones y cosas antagónicas que se predicaban allí. Los cristianos eran menospreciados, igual que en la iglesia de Esmirna, más aquí, porque había templos donde se erigía la deidad de César, templos para decir que César es Dios, y entonces los que no se inclinaban delante del César para rendirle honores y para deificarlo, eran tomados prisioneros, llevados cautivos, eran muertos, martirizados. Entonces, era tremenda las circunstancias que rodeaban a Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo. Nosotros hoy día, con las facilidades que tenemos para predicar, somos muy negligentes en llevar la palabra del Señor. Pero estos, aún en las circunstancias que tenían, rodeados de supersticiones paganas, habidas y por haber, de idolatría de todos los tintes, de todas las clases, persecuciones por honrar el nombre de Jesucristo, por declarar la palabra del Señor, cultos a César. Había también allí en Pérgamo un colegio de sacerdotes paganos. Imagínense, contra todas esas cosas luchaba la iglesia de Pérgamo. Y nosotros aquí, ¿por qué luchamos? Alguien nos pone un cuchillo en la garganta y nos dice, no hables más en ese nombre. No, tenemos abiertas las puertas para predicar el evangelio de Jesucristo. Y aún así no lo hacemos. Aún así nos salimos a las calles a declarar el nombre del Señor. La iglesia de Pérgamo, a pesar de que vivían en un lugar que se llamaba el trono de Satanás, o sea, Pérgamo se les llamaba el trono de Satanás, ellos fueron fieles y valientes a la verdad de Cristo, a la fe cristiana. Y eso Dios lo elogia y
Él declara esas bondades de esa iglesia, pero también Él hace reprimendas a la iglesia de Pérgamo, hace algunas críticas. Y a mí me llama mucho la atención cómo Dios elogia las cosas buenas de la iglesia. Y luego viene y dice las cosas que a Él no le parecen. Nosotros deberíamos tomar ejemplo de esto, y cuando queremos educar a nuestros hijos, nuestra familia, hablar a nuestra iglesia, decir las cosas buenas en primer lugar, porque siempre son más las cosas buenas. En una balanza siempre es mayor lo bueno que lo malo. Pero nosotros tendemos a apuntar lo malo y a opacar lo bueno. Y debería ser al contrario. Destacar lo bueno y luego criticar o hacer las reprimendas. ¿Qué reprimendas le hace el Señor a través del apóstol Juan a la iglesia de Pérgamo? La tenemos en el versículo 14. Dice ahí: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Balaam era un profeta, pero un falso profeta. Prostituyó su llamado por dinero, por la avaricia. Fíjese bien, era un hombre llamado a predicar la palabra de Dios, como tú y yo somos llamados a testificar, a hablar la palabra del Señor. Pero este hombre se prostituyó por dinero. La avaricia fue mayor en su corazón, el amor al dinero, a Mamón, el dios de las riquezas. Y él cambió la palabra de Dios, la fidelidad a Dios, para congraciarse con los reyes y con el mundo por dinero. Balac era el rey de Moab. Y entonces ese rey quería maldecir al pueblo de Israel. Y llamó a Balaam como profeta para que profetizara palabras de maldición sobre el pueblo de Israel. Pero Balaam le dijo: no puedo, porque ellos están cubiertos. Tienen un vallado protector porque son obedientes a Dios, y cuando un pueblo es obediente a Dios y a su palabra, no se les puede maldecir. No hay maldición, no hay hechicería, no hay ninguna cosa que pueda desbaratarlos. Escucha bien. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros estamos bajo el abrigo del Altísimo, iglesia, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente, y ninguna maldición, ninguna palabra maldiciente surtirá efecto en nuestras vidas. Entonces Balaam sutilmente le dice a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Cómo hacer que la maldición pueda llegar a la vida de ellos y hacerlos tropezar. Le dice que promueva a sus hijas, a las hijas de Moab, mujeres paganas, para que se casen o se junten a vivir con los hijos de Dios, con los creyentes a la palabra de Dios, y de esa manera van a juntar el paganismo con la religión hebrea, con los principios de Dios, y entonces va a venir maldición a los hijos de Dios. Eso le enseñó Balaam por plata, por dinero, y el rey de Moab le dio dineros y cosas por el estilo. Entonces aconsejó a Balac para poner tropiezo al pueblo de Israel. Y una vez que estos hombres de Dios se unieron a mujeres moabitas, mujeres paganas que adoraban a todos los ídolos, entró la maldición al pueblo de Israel y Dios quitó su vista de ellos. Y vino
todo tipo de maldiciones, se desenfocaron de sus llamados, perdieron de vista el blanco, cayeron en las redes del enemigo, del diablo, en las supersticiones y en las cosas del mundo, y entonces vino maldición, muerte para ellos. Perdieron su fe y perdieron la protección del Señor. La Biblia dice en 2 de Pedro 2, desde el versículo 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En el versículo 3 dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia harán mercadería. Y en el versículo 3, en la parte B, dice: sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Viene una perdición para ellos, viene condenación, porque el Señor dice que Él tiene la espada aguda en su boca, que es la palabra, y la palabra los va a juzgar, la palabra misma los va a condenar a estos falsos profetas, a estos falsos maestros que enseñan maldad, que ponen tropiezo al pueblo de Dios, que los incitan a fornicar, a adorar a dioses paganos, que los incitan a la idolatría. Van a ser juzgados y van a ser condenados por la misma palabra de Dios. Por eso, cuando nosotros comenzamos a leer este texto bíblico, dice en el versículo 12, en Apocalipsis 2:12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, la espada aguda de la palabra de Dios. Dios mismo con su palabra los va a juzgar. A mí me llama mucho la atención cómo hombres que son llamados a predicar la verdad de Cristo se venden por dinero, y tenemos muchos especímenes de esos en este tiempo. Basta con que usted examine algunas iglesias alrededor suyo y se va a dar cuenta que muchos se han desenfocado del llamado de Dios, han pervertido su llamado, se han prostituido por amor al dinero y no se han dejado mover por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra fiel y verdadera. Y en el versículo 15 de Apocalipsis 2 encontramos la segunda reprimenda que le hace Dios a la iglesia de Pérgamo. Le dice: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Los nicolaítas practicaban una doctrina antibíblica. ¿Qué significa nicolaítas? Nico significa gobernar. Laos, pueblo. Significa entonces esa palabra gobierno del pueblo. Ellos promovían que el pueblo debía gobernar como una democracia en la iglesia. Mayoría manda. Ah, no, pastor, es que el 70% de la iglesia decimos que usted tiene que irse porque no predica lo que nosotros queremos escuchar. Eso eran los nicolaítas. Defendían la inmoralidad sexual y cosas que se iban en contra de la palabra del Señor. Y ellos querían que gobernara el pueblo. Pero la iglesia no debe ser gobernada por el pueblo. La iglesia no es una democracia. En la iglesia debe haber teocracia, el gobierno de Dios. Y los líderes y los pastores y los misioneros y todas las personas que tienen que dirigir las obras de Dios y estar ahí en el altar del Señor ministrando, se deben elegir orando, ayunando y buscando la presencia de Dios, como se hizo en Hechos capítulo 13, donde realmente se oró y se ayunó para nombrar a quienes habían de estar en un viaje misionero
y prevalecer sobre la iglesia. Dice ahí en Hechos 13, del 1 al 4, que se reunieron los profetas y los maestros que había en esos días y oraron, ayunaron, y entonces el Espíritu Santo les dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Y así debe moverse el pueblo de Dios. No que la democracia, que la mayoría manda. No, señores, nosotros nos debemos mover por el Espíritu Santo. De lo contrario, estamos también aplicando la doctrina de los nicolaítas en medio de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien debe guiar al pueblo de Dios. Los nicolaítas promovían la amistad con el mundo, y la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Mezclaban todas las cosas allí, con tal de dejar contentos a todos. Era una doctrina que promovía el congraciarse con las personas, con el mundo, sobarle el lomo. A la gente no le gusta que le hablemos de llevar los diezmos al alfolí, entonces no vamos a predicar eso. A la gente no le gusta que le hablemos del adulterio, de la fornicación, entonces eso vamos a decir que no pasa nada. Vamos a usar el relativismo ahí. Haz lo que tú quieras, lo que la conciencia te diga, como tú sientas. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor, hermanos? Para eso son puestos los profetas, los maestros, los pastores, los líderes, para enseñar la palabra del Señor. Para eso Dios ha llamado a las personas. Pero estos estaban haciendo justamente lo que a Dios no le gusta. Hay dos cosas que hacen que las personas que nos llamamos creyentes o cristianos no prediquemos la palabra de Dios, la verdad. ¿Sabe cuáles son esas cosas? La doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaítas. El amor al dinero y el congraciarse con el mundo. No permite que nosotros prediquemos la verdad de Cristo, la verdad de la Biblia. Porque yo no quiero pelear, yo no quiero predicar algo que va a hacer irse la congregación. Prefieren tener masas de gente escuchando un sermón, pero que es una mentira, antes de decir la verdad de Cristo y quedarse con un número inferior de gente. Porque buscan congraciarse con el mundo, buscan el dinero, enriquecerse. Y tenemos mucha gente de ese estilo. Dios quiere que nosotros hablemos la palabra del Señor, que hablemos la verdad. Primero Dios elogia a la iglesia de Pérgamo y le dice las cosas hermosas, su fe, su valentía, su fidelidad a la palabra y al nombre de Jesucristo. Pero luego le dice las cosas que debe mejorar. Le reprende, le critica su avaricia, sus doctrinas de Balaam que promueven la fornicación, la idolatría, que promueven doctrinas que no son de Dios, que promueven el congraciarse con el mundo como los nicolaítas. Y en tercer lugar, le dice a la iglesia que deben arrepentirse. En el versículo 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si tú hablas mentiras, si tú no predicas la verdad, yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos, con los que resisten a la palabra del Señor, contra los que enseñan falsas doctrinas, con los que enseñan mentiras, con los que están movidos por la avaricia, por el amor al dinero, por la amistad con el mundo.
Dice, con ellos pelearé con la espada de mi boca, con la palabra del Señor. La palabra del Señor les va a juzgar. La palabra del Señor les va a condenar si no se arrepienten. El arrepentimiento es lo que Dios quiere, iglesia. Volvernos de esa vida que llevamos, volvernos de esas doctrinas, de esas mentiras que nosotros hemos vivido. Hay muchas mentiras dando vuelta en nuestras mentes y corazones. Y hay muchos líderes que han sido herejes, que han sido falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores y han tenido engañadas a sus congregaciones y han pasado años que han vivido en ese engaño. Pero es tiempo de predicar la verdad de Cristo. Es tiempo de hablar la verdad. Es tiempo de que los pastores, los maestros y los profetas nos paremos a hablar la verdad de Cristo. Es la verdad la que va a hacer que los velos caigan. Es la verdad la que va a traer liberación, sanidad y restauración a las vidas. Pero si seguimos predicando mentiras, la gente va a morir espiritualmente por falta de conocimiento. Y nosotros, los que somos mandados a predicar la verdad, vamos a tener que rendir cuentas delante de Dios algún día. Hay muchos que gobiernan las iglesias porque son los que tienen más dinero y los ponen a ellos para congraciarse con ellos, aunque sus vidas son un desastre. Hay pastores que ponen a los hijos a predicar y a gobernar las iglesias, pero los hijos no tienen testimonio, no tienen un respaldo de autoridad para ministrar la palabra del Señor, pero están ahí por amor al dinero, porque han hecho de la palabra de Dios un lucro. Es tiempo de que nos volvamos a la palabra de Dios y que se hable y se predique la verdad. Ay, pastora, es que la verdad es muy dura. ¿Cómo le voy a decir yo a mi amigo, a mi amiga esto? No va a querer ser más mi amigo, no me va a escuchar nunca más. La verdad les hará libre. Dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad traerá libertad, iglesia. Es la verdad que traerá libertad. Constantino, en el año 325 después de Cristo, declaró el cristianismo como la religión verdadera. Pero ¿sabe qué? ¿A cambio de qué él hizo eso? Él unió todas las religiones paganas de ese tiempo que yo mencionaba antes, las unió con el cristianismo y eso era una ensalada de barbaridades y mentiras, culturas, hábitos pecaminosos, creencias de las naciones, todo eso junto y se le llamó cristianismo. Imagínense, eso era cualquier cosa menos cristianismo. Se cerraron las Biblias y no se abrieron más hasta hace pocos años. Se cerraron las Biblias y entonces, ¿qué se enseñó a la gente por décadas, iglesia? Por centenas de años. Si las Biblias se cerraron, ¿qué se le enseñó a la gente? Ahí nacieron herejías y mentiras que hasta el día de hoy son sombra para los cristianos y los creyentes. Muchos no pueden conocer al Dios verdadero, a Cristo, a Jesucristo, al Cristo vivo, porque tienen en la cabeza puras fábulas de hombre, doctrinas que los hombres, como este Balaam, como los Nicolaitas, han metido en el corazón, en la mente del pueblo. Y cuando uno quiere predicarles la verdad, ellos no quieren salir de esas doctrinas que han oído desde que nacieron. Yo escuché desde que era niña la doctrina del purgatorio. Esa es la mentira más grande que puede haber. En la Biblia nunca está ese purgatorio. El que se muere, se murió y de ahí para adelante ya no hay vuelta que dar. No hay misa que valga para esos muertos ya.
Están muertos, y si murieron en desobediencia, en pecado, están en el infierno, esperando para ir a la condenación eterna. Pero no hay ni un purgatorio. Ese fue un invento de los curas para sacarle dinero a la gente. Eso es Balaam, la codicia, la avaricia, que mientras más misas se le hacen a los muertos, tienen mayor probabilidad de ir al paraíso. Eso es una mentira. Es aquí en vida que nosotros debemos procurar vivir en obediencia y fidelidad a la verdad de Cristo. Que se te caigan los velos de los ojos en este día y puedas abrir tus oídos y oír la voz de Dios realmente. Fueron años que las Biblias se cerraron y los curas no permitían, y las autoridades, que se abriera la palabra de Dios. ¿Qué se le enseñaba a la gente? Doctrinas que nunca tuvieron un fundamento bíblico. La confesión de pecados a cambio de rezar Padre Nuestro, Ave María, yo pecador. Esa es una falsedad. La única manera, iglesia, de hallar perdón para nuestros pecados es humillarnos delante de Dios, de Cristo, e implorar por su perdón, por su restauración, y cambiar nuestra vida. Es la única manera, iglesia, de que podamos ser levantados y oídos por el Señor, que haya un verdadero arrepentimiento en nuestros corazones, en volvernos a Él. Mire que maté al vecino y tengo que rezar 10 Ave María y una lista de rezos así, y el tipo sigue siendo un asesino en el corazón. Es arrepentimiento verdadero. El único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo, y es a Él que debemos rendir nuestro corazón y humillarnos si hemos pecado, para que Él levante nuestro corazón, nuestra vida, y podamos vivir en vida nueva. Es la palabra de Dios la que nos va a hacer libres. Tanta mentira encubierta. Tanta mentira, iglesia. Cuando el sacerdote oficia la misa, en una parte dice: me introduzco al altar de Dios para ofrecer sacrificios por los vivos y por los muertos. Antes lo decían en latín, ahora lo dicen en español, pero nadie le pone cuidado a eso. Esa es una mentira. Sacrificios por los muertos, iglesia. ¿De dónde? Pero nadie le presta atención a esas cosas. El celibato sacerdotal. Por eso usted encuentra a las monjas con unos cementerios en los claustros donde están ellas. Porque se han hecho cientos de abortos, como el que se encontró en Chile, en San José, años atrás. En los claustros las monjas practicándose abortos. Claro, porque nunca han tenido el don de continencia, y los curas lo mismo. Trepando por las paredes para ir a acostarse con las monjas o con quien quiera que sea. Por eso hay tanta inmoralidad y tanto pecado escondido entre los curas, entre los sacerdotes. Por lo mismo, porque no han predicado la palabra de Dios. Porque se echaron la palabra de Dios al bolsillo y empezaron a vivir en sus propios deseos, en lo que sus conciencias, en lo que sus mentes les guiaban a hacer. Debemos volver a la palabra del Señor, iglesia. Debemos volver a abrir la Biblia. Sáquele el polvo a su Biblia. Vuelva a la palabra del Señor. El culto a María. María, si viniera a esta tierra, la madre de Jesús, lloraría de las barbaridades que se hacen aquí con su nombre.
Ella fue una mujer santa porque se apartó para Dios, para hacer la voluntad de Dios, como tú y yo que nos hemos apartado para vivir en comunión con Dios y nos hemos negado a las cosas de este mundo por amor a Dios, a su palabra y a las almas a quien tenemos que predicar el Evangelio. ¿Qué es eso? Que María no tuvo más hijos. Eso es mentira. Venían los hermanos de Jesús, donde él y María, dice la Biblia. No, dice, pero esos eran los hermanos en Cristo. No, en ese tiempo todavía no era la hermandad cristiana. Todavía no existía eso. Eran sus hermanos. Cristo nació de María siendo virgen, pero luego ella hizo una vida normal, una familia normal con su esposo, tuvo hijos. Cristo Jesús tuvo hermanos aquí en la tierra. Y cosas por el estilo que se predican, mentiras, que María subió a los cielos viva. Esa doctrina es nueva. Hace unos 70 años recién, por ahí que salió esa doctrina de que María subió a los cielos sin ver la muerte. ¿Para qué esos inventos? Para que la adoren, para que la deifiquen. El único Dios es Cristo. Él es el único Dios verdadero. No hay ningún otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro, iglesia. Solo a Dios, a Cristo, se debe adorar, pero ninguna otra cosa. Recién el Papa Juan XXIII, hace algunos años atrás, volvió a sacar la Biblia y abrirla. Y entonces la Iglesia Católica pudo empezar a conocer la palabra de Dios. Y por eso muchos se sacaron los velos de los ojos y muchos se volvieron y conocieron a Cristo realmente. Y están conociéndole porque ahora se abre la Biblia. Después que tanto los cristianos fueron martirizados, perseguidos, llamados herejes por predicar la palabra del Señor, quemados en la hoguera y martirizados de diferentes maneras. Hoy día la Iglesia Católica ha abierto la Biblia, pero conservan todas las doctrinas paganas aún. Debemos quitarnos los velos de los ojos y empezar a leer la palabra del Señor y a predicarla, a enseñar la verdad de Cristo en los altares, en los púlpitos. Dice la Biblia, si no te arrepientes, vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Es la palabra de Dios, iglesia, la que nosotros debemos predicar. Es la palabra de Dios que va a salvar al mundo. Agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación del Evangelio, iglesia. Al final del texto bíblico dice, al que venza le daré del maná escondido. Al que venza le daré a comer del maná escondido, dice en el versículo 17. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? El maná, iglesia, es la palabra de Dios. Es Cristo mismo, porque Cristo y su palabra no lo podemos diferenciar, dividir. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Él es el maná, Él es el pan de vida. Su palabra es el maná, su palabra es el pan de vida. Y si nosotros nos mantenemos fieles a la Biblia, fieles a la palabra del Señor, en aprenderla, en predicarla, en enseñar la iglesia, el Señor va a traer mayor revelación a nuestra vida. Les daré del maná escondido.
de los tesoros escondidos en su palabra. Él va a traer mayor revelación si tú eres fiel en leer la palabra y en buscar, en escudriñar la escritura. Va a venir a tu vida una mayor revelación de su palabra. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón alguno. Tú vas a vivenciar, vas a experimentar. Él te mostrará los tesoros escondidos en su palabra. Si nosotros le buscamos de verdad, va a venir revelación y todos esos tesoros escondidos, tú vas a poder accesarlos, conocerlos. Cuando estaba Cristo predicando en la tierra, ¿a quiénes le eran reveladas las parábolas? A los discípulos, a los que se quedaban más tiempo con él. A ellos era revelada la palabra y el significado de las parábolas. Es la palabra de Dios la que va a vivificar nuestras vidas, iglesia. Luego dice que le dará una piedrecita blanca y en esa piedrecita un nombre nuevo. Esa piedrecita blanca era como una tarjeta de invitación en la antigüedad. Se partía una piedra en dos y el anfitrión de la fiesta o del convite, del banquete, se quedaba con una mitad. Era eso irregular. Y el invitado se quedaba con la otra mitad. Y entonces al venir al festín, al banquete, el invitado venía todo peinado a la gomina con su smoking y su traje, ¿no?, de fiesta y su piedrecita en la mano. Se la pasaba al anfitrión y el anfitrión la medía allí y entonces eso compaginaba totalmente, como la llave y la cerradura. Si usted no trae la llave correcta, usted no puede entrar por esa puerta, no puede accesar. Si usted venía con la mitad de la piedrita, que era la que correspondía, entonces el anfitrión le decía: pase y siéntese y coma aquí de todo lo que hay en el banquete. Hermano, si nosotros somos fieles a estudiar, a escudriñar la palabra del Señor, a obedecerla sobre todas las cosas, entonces dice que Él nos hará pasar al banquete de las bodas del Cordero. Entraremos a una comunión íntima con Él, y no solo aquí, sino en la eternidad. Para siempre, iglesia, podremos celebrar esa comunión con el Señor, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, eternamente y para siempre. Y te daré un nombre nuevo, dice ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos del mundo, traímos una fama de ladrones, de alcohólicos, de drogadictos, de mujeriegos, de viejas locas, de viejas chismosas, tantas cosas, sobrenombres que tienen que ver con nuestra vida vieja, con nuestro pecado, con nuestro accionar de cada día. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y la palabra de Dios toca nuestros corazones, nosotros empezamos a andar en vida nueva, porque la palabra de Dios nos vivifica. Y entonces el Señor cambia esa mala fama, ese mal nombre que traímos de la vida vieja. Él lo cambia por un nuevo nombre, porque Él nos dará ahora una fama según su palabra. A Abraham, el Señor le cambió el nombre de Abram, que significaba Padre enaltecido, a Abraham, que significa Padre de multitudes. A Jacob le cambió el nombre. Jacob significa mentiroso, estafador, pero el Señor le cambió el nombre por Israel. ¿Por qué? Porque el nuevo nombre tiene que ver con tu asignación divina, tiene que ver con el llamado de Dios en tu vida aquí en la tierra, tiene que ver con tu misión según Dios, según los planes de Él. Por eso se le llamó Israel, porque Él iba a dar a luz a las 12 tribus de Israel, iban a salir de su seno. Por eso el nombre nuevo tiene que ver con tu llamado aquí en esta tierra. Y solo Dios lo sabe. Y tú
porque Él te dará a conocer para qué te ha llamado a esta tierra. Pero eso es cuando somos fieles a su palabra, cuando nosotros nos proponemos obedecerle. Hay bendiciones, iglesia, a la obediencia. En Deuteronomio 28 tú puedes encontrar todas las bendiciones a la obediencia. Tú puedes leer en Deuteronomio 28 del 1 en adelante. Si tú obedeces a la palabra del Señor, Él hará bendita tu arteza de amasar, tu vasija de aceite, el vientre de tu mujer, tu ganado, tus bienes materiales. Él va a cuidar tu salud, tu vida, tu descendencia. Él va a guardarte bajo la sombra de sus alas. Él va a proveer para ti no solo lo espiritual, sino lo material y lo físico. Hay un rey Josías en la Biblia que yo con esto quiero terminar. Fue un rey que tuvo por padre a Amán, un rey perverso. Y tuvo por abuelo otro rey perverso, no más que este se convirtió al final de sus días, Manasés. Pero este rey Josías decidió vivir a la manera de su antepasado David, conforme al corazón de Dios. Y entonces sacó toda esa cultura pagana de su nación, hizo volver al pueblo a la palabra de Dios, y él mismo dejó que los maestros de la palabra enseñaran al pueblo la palabra de Dios tal y como era. Y entonces Dios trajo bendición a su reino, su gobierno fue fructífero. La nación gozó de bendición mientras este hombre gobernó conforme a la palabra de Dios. Iglesias, volvernos a la palabra de Dios, que quitará las maldiciones, ahuyentará al enemigo de nuestras vidas y traerá todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos que le buscan de verdad. La Biblia dice que no todo aquel que oye su palabra se va a salvar, sino el que la practica. El que la practica, iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Iglesia, es obedecer la palabra de Dios a lo que el Señor nos llama en este día. Amén. En el nombre del Señor, ponte de pie y vamos a hacer una oración para que el Señor pueda traer victoria y la palabra de Dios pueda prevalecer en tu vida, en tu casa, en tu familia. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Amén. Padre poderoso, Dios de toda la gloria, te damos gracias en este momento, Señor poderoso, por tu palabra, Dios soberano. Te pedimos, Señor, en esta hora, que tú puedas librarnos de toda falsa doctrina que hemos arrastrado hasta el día de hoy. Todo falso profeta en medio de nosotros, Señor, que salga fuera. Se queme toda obra inmunda de las tinieblas en nuestras vidas. Dios mío, que los que gobiernan, Padre mío, sean gobernadores temerosos, llenos de tu palabra, Padre. Oh, fieles a la verdad. Padre Santo, levanta, Dios mío, hombres que amen tu palabra, que la escudriñen, que la busquen, Señor, que perseveren en ella, que la obedezcan, que la enseñen a las generaciones, como el rey Josías, Padre, que no le importó quedar mal con su antepasado, padre y abuelo, sino Dios que decidió congraciarse contigo, Padre mío, decidió tener la gracia tuya, la misericordia, oh Rey, la protección tuya y de tu palabra, Señor, y te buscó con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Y dice la palabra que no hubo ni un rey antes ni después que te buscara con tanta genuidad, Señor, con tanta gracia, con tanta fuerza, Dios mío. Poderoso, santo, trae a nosotros ese espíritu
espíritu de atesorar tu palabra, de amarla, de buscarla, de ponerla por alto, Dios eterno. Levanta un liderazgo, Dios mío, que ame tu palabra, que se esfuerce. Levanta profetas, pastores, maestros, que Dios mío no tengan miedo de predicar la verdad sobre los púlpitos y de enseñarla al precio que sea. Ayúdanos, Dios, a resistir toda doctrina falsa, toda herejía, todo lo que se opone a tu palabra, Dios eterno, y a levantarnos, Señor, para buscar tu verdad. Dios, que podamos amar tu palabra, Señor, atesorarla, gozarnos, deleitarnos en ella, que tu palabra sea nuestra sanidad, que tu palabra sea nuestro gozo, nuestro deleite, Padre mío. Oh Rey, que en ella podamos refugiarnos, que en tu palabra, Señor, podamos encontrarnos contigo, como el ciego Bartimeo, que no veía, Padre, pero cuando tú venías por el camino donde él se encontraba, él gritó: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Que en este día, Padre, podamos gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Que caigan los velos de nuestros ojos y podamos ver tu gloria. Pueda ser tu palabra revelada a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor Jesús, y podamos traer sanidad, podamos traer salud, vida abundante a nuestros corazones, Señor, y a nuestras familias, a nuestras naciones, Señor, y a esta tierra. Glorifícate, Rey del cielo. Exáltate, Señor poderoso. Oh, haz que nosotros podamos tener un amor genuino para buscarte en tu palabra. Que tengamos la certeza, Dios, que al abrir tu palabra nos vamos a encontrar contigo, Señor. Y que tú vas a hablar a nuestros oídos como le hablaste, Señor, a este ciego Bartimeo. Y le dijiste: ¿qué quieres que te haga? Señor amado, en este día poderoso, santo, ábrenos los ojos. Ábrenos los ojos para que podamos despertar de la ceguera y podamos entrar, Señor, en la verdad tuya, en tu palabra fiel y verdadera. Ayuda, Señor, a todas esas personas que han estado equivocadas en cuanto a tu palabra, creyendo, Dios mío, cosas que han sido doctrinas de hombres y fábulas, Padre. Oh Rey, cosas culturales. Dios mío, ayúdales, Señor, a salir de todas esas fábulas y mentiras, Señor, y venir a tu palabra, venir a la verdad con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, y a nunca más apartarse de ella. Gracias, Señor, porque a los fieles, Dios mío, tú le das recompensas. Dios, gracias, porque por tu fidelidad en ti, Señor, podremos sentarnos en una plena comunión contigo y a celebrar, Señor, las bodas del Cordero. Gracias, Señor, porque a los fieles a tu palabra tú le das un nombre nuevo, una vida nueva, Señor. Tú les harás resplandecer como luminarias en este mundo, Dios soberano. Tú traerás, Señor, revelación a esas personas fieles. Gracias, Señor, poderoso, por los fieles que han resistido las pruebas, las circunstancias, la adversidad para predicar tu palabra, Señor, y han expuesto sus vidas, Señor, y toda su familia por amor de tu nombre. Los bendecimos en esta hora a esos misioneros que están en tierras paganas, Señor, declarando tu palabra, exponiendo sus vidas, y todos sus familiares, Señor, por causa de tu nombre. Pedimos que tú los bendigas y los guardes con tu sangre preciosa. Cúbrelos bajo la sombra de tus alas, Señor, y que podamos tomar ejemplo, Dios mío, de la fidelidad de ellos a tu palabra y a la fe cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios te bendiga y que tengas un nuevo nacer, un nuevo comenzar en Cristo y en su palabra. Amén.